Amigos, ya estamos nuevamente de retorno en el tercer bloque de nuestro programa televisivo en directo, transmitiendo desde esta parte del distrito de Miraflores, y vamos a ingresar de lleno al tema del análisis político. Y en estos dos bloques vamos a tener la participación de nuestro invitado, el doctor Diego Uceda. Él es consultor, conoce bastante el tema minero. Vamos a hablar un poco de Tía María, también de cómo ve las próximas elecciones que ha convocado el gobierno del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Doctor Uceda, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Miguel, y un gusto compartir con ustedes. A tus órdenes. Una primera impresión respecto al tema minero, al tema de Tía María. ¿Cuál es la primera impresión que tiene, doctor Uceda? Todavía el tema no ha quedado zanjado. Hay muchas cosas que hay que analizar, hay muchos puntos que hay que analizar con bastante pinza. ¿Cuál sería la primera impresión que tiene sobre este tema que todavía está trayendo bastante polvo? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que en primer lugar saludo la designación del primer ministro, el premier Pedro Castellano, y creo que por sus declaraciones parece que van a destrabarse proyectos importantes. Lo que el Perú necesita es inversión, son proyectos, es trabajo. Tía María es uno de ellos. Tía María, de ser posible, su puesta en construcción daría trabajo a más de 4.000 a 4.500 personas, y eso es lo necesario. Ahora, hay un problema. Tenemos a un señor Cáceres Illica de gobernador que lo único que ha hecho es poner trabas. Yo personalmente lo invité, lo reté a debatir en el Perumín del año pasado y se me corrió. Yo le dije, Cáceres Illica, te voy a ganar en tu casa y en tu cancha. Y no fue a Perumín. Entonces, el primer obstáculo que tenemos es el gobernador regional de Arequipa, Cáceres Illica. El segundo obstáculo sería que el gobierno tenga una voluntad política para enfrentarse a la caviarada, a la izquierda ideologizada que está en contra de proyectos que den trabajo. Yo creo que en política no existen las coincidencias. Me llama la atención de que una vez que ha juramentado el premier cateriano, cierto sector de la izquierda, los caviares, se hayan sentido traicionados porque Vizcarra ha juramentado a un ministro que para ellos es un hombre liberal, un hombre de centro derecha, un hombre de derecha. Lo cierto es que Tía María sería una salvación para Arequipa, pero yo no me quiero quedar solamente en Tía María. Yo quiero hablarte de otros proyectos que también tienen que darse lugar y tenemos Chavi Mochic 3 en el norte. Doctor Uceda, antes de pasar a ese proyecto, yo quería preguntarle, ¿los caviares son una amenaza para los proyectos, para el proyecto Tía María? ¿Hay una incomodidad ahí? Mira, los caviares es una palabra inventada. Yo te diría que los que son una amenaza son los rojos. Ajá. Y además, te pongo ejemplo. Fíjate, cuando habían problemas en Tía María, tú tenías a gente que tiraba piedras con guaraca. Los guaraqueros no son de la zona de Arequipa. ¿Eran infiltrados? Son infiltrados de las zonas altas, de Andahuaylas, son infiltrados de las zonas altas de la sierra del sur del Perú. De tal manera de que tenemos, y te voy a decir con nombre y apellido, el cura Arana está saliendo ahora en todos los medios en contra de los proyectos de inversión. Su esposa o ex esposa, la congresista Rocío Silva Santisteban, desde el Congreso de la República, está petardeando con proyectos de ley totalmente en contra de la productividad, de la modernidad. De tal manera de que, reitero, en política no existen las casualidades. ¿Cuáles son los intereses que pueda tener estos grupos
de rojos, como usted lo dice, ¿cuáles serían los intereses que podrían tener ellos? Bueno, los intereses son definitivamente hacer del país, del Perú, una Bolivia, una Venezuela, una Cuba. Ellos tienen una idea completamente marxista, leninista, retrógrada, y luchan por eso. Yo creo que el enemigo principal que tenemos son ellos, y quienes somos pro familia, pro inversión, estamos absolutamente en contra de eso. Por otro lado, el tema del proyecto Chavimochi, doctor Uceda. Mire, el proyecto Chavimochic 3, junto con el proyecto Majesiguas 2, junto en el tema agrícola, si lo ponemos junto con el proyecto de Conga, de La Granja, de Michiquillay en Cajamarca, y otros proyectos más, por ejemplo, los puertos de Chancay, el puerto de Paracas, la inmensa mejoría que tenemos en agroindustria, nos abre las puertas de dar trabajo en estos momentos. Estamos viviendo, Miguel, una guerra, y esta es una guerra contra la pandemia. Para esa guerra necesitamos estar todos juntos. Veo con agrado que el gobierno ha convocado a la iglesia, o a, mejor dicho, a las iglesias. Ahora tienen los militares que estar más que nunca puestos de pie. Bueno, he visto que han habido cambios en Arequipa, han sacado al encargado y al responsable de la zona de salud, han elegido a la doctora, si no me equivoco, Zulema Tomás. Le deseamos la mejor de las suertes. Ojalá que ponga orden en Arequipa. Tú habrás visto, Miguel, que ya se recibieron los aportes y las donaciones de Sauder para el oxígeno que se necesitaba tanto en Arequipa. Y bueno, no solamente eso, el grupo Gloria de los Rodríguez Banda, que es un grupo eminentemente arequipeño, también está haciendo donaciones en Arequipa, y muchas otras empresas privadas que en este momento están aportando mucho por el país, y creo, saludo y veo con buenos ojos que el primer ministro está actuando como debió actuar antes el ingeniero Ceballos. ¿Ingeniero, no? ¿O abogado? Ahora, por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra sobre esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, muchos analistas, a su juicio, manifiestan que se equivocó en muchas cosas. ¿Coincide usted con ellos? Miren, yo creo que se equivocó, pero yo prefiero hablar de a futuro. Yo soy una persona positiva. El haber cambiado de premier, el haber hecho un giro con nuevos ministros, darle un respiro al gabinete, yo creo que es haber confirmado, haber reconocido que perdió la primera parte de la guerra. El haber hecho cambios es simplemente reconocer que perdió. El haber sacado a Zamora, a Ceballos y a un grupo de gente ideologizada y de reconocida trayectoria de izquierda es haber reconocido que han perdido. Desgraciadamente se debieron tomar mucho más precauciones. Yo no sé qué le costaba al presidente Vizcarra de un solo cocacho, tal como lo hizo en Colombia su presidente, traer 800.000, 1 millón, 1,5 millones de pruebas moleculares, no cubrir las inmensas pruebas que hay de que existen mucho más muertos de lo que hay, y muchas cosas más. Pero yo prefiero hablar en términos positivos. Ya Vizcarra tomó la decisión de hacer un viraje, de reconocer que su error fue pegarse a los caviares, a los rojos, pero también hay que hacer un mea culpa. Yo creo que lo hemos dejado solo. ¿El premier cateriano le da una careta diferente al gobierno? Absolutamente. Pedro Cateriano, y te digo con absoluta franqueza, porque somos amigos, yo he discrepado muchas veces con Pedro Cateriano, pero este no es momento de discrepar. Yo creo que Pedro Cateriano es un político de fuste, es un soporte que necesita el presidente Vizcarra, porque además Cateriano sí va a pechar y y jugar el papel que le corresponde a un premier. El presidente Vizcarra estaba solo. Ceballos
no lo conoce nadie, pues yo lo conozco porque fue congresista. Parece que tenemos ahí un problema con un problema técnico. Sí. Ahora sí. Ok. Sí, como te digo, reitero, mi saludo al nombramiento de Pedro Cateriano y creo que hay que, bueno, mirar para adelante. ¿Cómo ves este Consejo de Ministros, doctor Uceda? ¿Cómo ve usted? Bueno, mire, es un poco temprano para hacer un... Lo que te puedo comentar es que yo creo que el ministro de Trabajo ha sido zarandeado sin haberlo conocido. Dicen que porque es joven. Yo conozco otros ministros mucho más jóvenes que él que han dado fuegos. El cargo de ministro es un cargo de confianza. La ministra, de Salud, yo creo que sus pergaminos son muy importantes. Pilar Macetti acordémonos, ha sido ministra de Salud, ha sido ministra del Interior, ha presidido el comando COVID-19, es una persona solvente, y yo creo que ella justamente ya empezó a resolver temas y reconocer errores. Ayer ha salido a conversar y a decir que hay muchos más muertos de los que supuestamente figuran oficialmente. Y además tiene carácter. Y yo creo que el ministro de Energía y Minas es un hombre que va a destrabar proyectos, viene de la empresa privada, conoce de tierras, ha trabajado en COFOPRI. El ministro de Relaciones Exteriores es un embajador con reconocida trayectoria, cercano a Pedro Cateriano, ya se mostró cauto en relación a temas difíciles como es el convenio de Escazú, y ya dijo que esto no se va a firmar, sino se va a seguir informándose al respecto. En otras palabras, ya pateó el convenio de Escazú. Y bueno, yo creo que hay que darle y desearle la mejor de las suertes a este nuevo gabinete. Creo que coincidimos con muchos analistas en el sentido de que Pilar Macetti, como nueva ministra en la cartera de Salud, le ha dado una cara diferente y todo este gabinete, y coincidimos entre los aciertos y los desaciertos del presidente Vizcarra. Creo que vamos a ir viendo mejor las cosas. En su momento diremos también, una vez que veamos las acciones y el comportamiento de este nuevo gabinete ministerial. Vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con el doctor Diego Uceda para hablar sobre las elecciones próximas para la presidencia de la República, para los gobernadores y para congresistas. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y de inmediato seguimos en el bloque de análisis político, esta vez para conversar con Diego Uceda respecto a las próximas elecciones para elegir al nuevo presidente de la República, a los congresistas y a los gobernadores. El presidente de la República, luego al juicio de muchos analistas, luego de tener una discrepancia fuerte por el tema de la inmunidad a los funcionarios del Estado, dicen muchos analistas, al parecer, que esta fue la reacción para poder convocar a estas elecciones. Por ahí se ha ido hablando también que esta convocatoria no le corresponde al presidente, sino al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su primera impresión, doctor Uceda? Bueno, mire, el presidente no es que cumpla con su palabra de convocar elecciones. El presidente tenía que convocarlas. La Constitución así lo exigía. Pero yo te quisiera comentar que con miras al 2021 hay que tener en cuenta tres hitos importantes que hemos tenido durante la historia del Perú para pensar en quién podría gobernarnos. El primer hito es el siglo antepasado, el siglo XIX, antes de la guerra con Chile. Nosotros pensamos que cuando se iniciaba esa guerra,
decíamos muy lejanamente que eso es en el sur del Perú, es un tema en Arica, son unos cholitos en el sur donde no va a pasar nada. Sin embargo, vino la guerra con Chile y nos invadieron hasta donde pudieron. Nos robaron todas nuestras riquezas, entraron hasta Lima. Recordemos que entre los años 1879 y 1881 nacieron más de 4.000 hijos de chilenos, se llevaron nuestra biblioteca nacional e hicieron lo que quisieron. El segundo hito es el terrorismo. Se hablaba de que eran simplemente unas personas que estaban lejos del Perú, de Lima, que ponían bombitas, que eran avigeos. Tuvo que venir el bombazo de Tarata y los 200 muertos para darnos cuenta que el terrorismo estaba a puertas. Ahora tenemos a todos los rojos trabajando en contra y viendo cómo se reorganizan para volver a copar. Ahora que pusieron a un premier de corte liberal, no es casualidad que empiecen la toma de carreteras, que empiecen a incendiarse buses en el corredor sur de los mineros, ya comenzarán en Cajamarca. De tal manera que yo creo que en estas elecciones tenemos que tener un cuidado tremendo en ver quién será el próximo presidente de 2021. ¿Quiénes se vislumbran? Todos sabemos que hay encuestas, no voy a discutirlas, no tengo las pruebas, pero encuestas, por un lado truchas, por otro lado no son truchas, que ponen al chico George Forsyth en primer lugar, que ponen a Salvador del Solar, que hablan de Keiko como siempre, de Guzmán. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que la derecha tiene que unirse. Veo con temor la irrupción de Verónica Mendoza. Creo que George Forsyth es una buena figura, no tengo nada contra él, al contrario, es una figura fresca. Creo que Urresti puede estar en la segunda vuelta, pero también creo que van a salir a la palestra candidatos fuertes, van a salir candidatos nuevos con ímpetus. Por ahí se está hablando de Roque Benavides, por ahí se habla de Rafael López Aliaga, que es un hombre, que es un empresario interesante, con ideas vanguardistas de derecha, de una derecha popular, de una derecha moderna. En Acción Popular lo veo muy difícil. Yo no creo que Alfredo Barnechea sea el candidato. Yo creo que las bases de Acción Popular están apoyando mucho más a Johnny Lescano. Yo puedo comprobar que en el actual Congreso, Johnny Lescano ejerce una influencia tremenda sobre la mayoría de los congresistas de AP. Pero en fin, se barajan muchas cosas. En el Perú, el largo plazo es en verdad, no existe, pero pueden pasar muchas cosas de aquí. De aquí a abril, lo principal es pasar la pandemia. Pero si tú me preguntas mi voto, yo votaré por un candidato que busque el bien común, que no sea de izquierdas, y hay un tema muy importante, el llamado a que la gente que pueda colaborar con el país salga de su zona de confort y hagan política. ¿Cómo ve al fujimorismo, Diego Uceda? Bueno, yo tengo una posición muy clara respecto al fujimorismo. Yo fui parte del fujimorismo, fui candidato a la alcaldía de Lima por el fujimorismo, fui subsecretario general del fujimorismo. Entre el 2003 y el 2005 trabajé en pro del regreso de Alberto Fujimori al Perú. Constituimos los comités distritales, provinciales, departamentales, y cuando llegó doña Keiko, a fines del 2005, encontró la mesa tendida. De tal manera, y por divergencias al interior, yo me marché de ese partido. Cuando vi que la resurrección de los muertos vivientes y mucha gente que se había alejado volvía, como Jaime Yoshiyama, etcétera, no quiero hablar de nombres, me alejé. Hasta donde yo sabía, Keiko no quería volver a la política. Y volvió. Yo creo que la señora Keiko tiene todo el derecho de postular. Le deseo suerte. Yo tengo grandes diferencias con el fujimorismo, y sobre todo con el fujimorismo actual. Yo creo que
los personajes que están al frente de ese partido no son fujimoristas. Le tengo, sí, mucho respeto a Marta Chávez, creo que es una persona muy consecuente, para muchos equivocada, para mí creo que es una persona consecuente, seria. Creo que la única figura ahí que refresca puede ser Dieter Columbus o Carlos Mesía, pero nada más. Yo creo que el fujimorismo en este momento no tiene nada que hacer a nivel nacional, pero nunca se sabe. Puede ser que el 2026 resurja el fujimorismo. Yo el fujimorismo lo veo un poco como lo que fue el partido odriguista, que fue desapareciendo con el tiempo. Y cuando fallezca el caudillo, que es don Alberto Fujimori, se van a disparar una serie de factores. ¿Revivirá nuevamente el partido aprista peruano? Mire, el partido aprista es un partido muy bien organizado, constituido, tiene bases. Yo reconozco que tiene gente valiosa como Nidia Vilches, como Mauricio Mulder, como Márquez Sada, como Luis González Posada, que todavía... Pero va a ser difícil. Yo creo que van a terminar siendo parte de un frente. Yo creo que el APRA sueña con que Roque Benavides sea candidato y sea candidato de un frente de unidad nacional, como también lo quieren los pepecistas. Por eso yo creo que las piezas se van a ir recambiando en el transcurso de los próximos meses. Pero yo nunca hablo de cadáveres políticos. Los cadáveres políticos no existen. Verónica Mendoza, ¿por qué sería una amenaza? Bueno, Verónica Mendoza es una persona que, de haber sido la asistente administrativa de Nadine Heredia y negar su vinculación con las agendas, pasó a ser la líder de la izquierda, entre comillas, moderna. Pero tampoco le conozco chamba conocida. Verónica Mendoza es una persona que es marxista, leninista, confesa. Ella se trata con su gente como camaradas, y ella tiene una línea totalmente de izquierda. Yo creo que la izquierda es totalmente caduca. Solo ella y su amiguito, el cura Arana, bueno, ya lo metieron preso al exgobernador Santos. Ahora tienen algunas personas en el sur. Lo que van a buscar los rojos son desestabilizar el país. En eso son especialistas. En no trabajar, en vivir de ONGs de la que ganan plata de afuera y en desestabilizar el país. No conozco un rojo chambero. ¿O tú conoces alguno, Miguel? Cuéntame. Nosotros nos mantenemos al margen, pero en este tema de las elecciones, ¿cree usted que pues, se puede boicotear las elecciones por los rojos? No boicotear. Lo que van a hacer es presentar sus candidaturas, pero los rojos tienen siempre dos discursos. El discurso democrático y luego el discurso de las cortapisas, de involucrar a gente para que haga manifestaciones contra los proyectos. Vamos a suponer el escenario positivo, que sería que el gobierno declare a Tía María en estado de construcción. Yo te aseguro de que en 3 días se mueve la gente del cura Arana, de su ex o actual esposa Rocío Silva Santisteban, se mueve el ex gobernador de Junín, se mueven los rojos del sur, y en una semana incendian el Valle del Tambo. Sería catastrófico. En eso son especialistas. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo los peruanos son en apoyar ese tipo de cosas. Fíjate, cuando yo tuve la oportunidad de ser invitado en tu canal, en tu programa en directo, en la época que defendíamos Tía María, también tuve la oportunidad de estar en más de 14 programas de televisión y 3 radios, excepto uno. La señora Leiva no me dio tribuna en su programa. Sin embargo, ayer sacó a Manuel Romero Caro y ahora sí se involucró con Tía María. Lo que tenemos, eso habla mal del periodismo. El periodismo tiene que estar pendiente de que los proyectos y el trabajo van a hacer del Perú un país mejor. Y sobre todo, reitero, si estamos atravesando una guerra como es esta, contra una pandemia como el COVID-19, tenemos que estar unidos. Y sobre todo unidos la gente de bien, la gente decente,
la gente que quiere del Perú hacer de un país posible. Y ahí evaluemos quiénes son los que están haciendo desmanes y quiénes somos los que creemos en un país Muy bien, probo, muy un bien. país mejor. Doctor Uceda, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Sus palabras finales a todo el Perú. A todo el Perú le digo simplemente que, reitero, hay que unirnos, hay que salir de esta pandemia todos unidos y hay que poner el hombro porque el Perú es un país con futuro. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado en nuestro programa. Ha sido la participación de nuestro invitado, el doctor Diego Uceda, conferencista y analista político, quien ha dado luces sobre el cómo ve a los diferentes partidos, ha ido definitivamente poniendo a un lado a los caviares y a los partidos rojos, como él lo ha manifestado, porque considera que sería el colapso de nuestro país, según su punto de vista. Vamos, amigos, ya a ir cerrando nuestro programa. Queremos agradecerle infinitamente a nuestros televidentes por estar siempre conectados todos los jueves a las 7 de la noche en nuestro programa televisivo en directo. Y una vez más, pedirles siempre que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, porque este virus, el rebrote, puede ser fatal y puede traer muchas más muertes de las que en algún momento podamos lamentar. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos ya hasta el próximo programa, Dios mediante. Permiso. Muy buenas noches.